Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el principio del profeta Isaías, es el primero de los profetas escritores que tenemos en el Antiguo Testamento, y veíamos que podíamos hacer una división general del contenido del profeta de esta manera. Estaban los primeros 39 capítulos y luego los capítulos 40 al 66. Ya dijimos que a causa de la diferencia que hay entre esta primera parte y esta segunda, algunos habían llegado a la conclusión de que esto lo escribió Isaías y esto lo escribió otro personaje que no tiene nada que ver con Isaías, con lo cual se rompería totalmente pues la credibilidad de este libro, y no solamente de este libro, sino si empiezas a pensar de esa manera, hasta de toda la Biblia. Pero dijimos que hay varias expresiones que son típicas de Isaías y aparecen tanto en la primera parte como también en la segunda. Una de ellas es el Santo de Israel. El Santo de Israel decíamos que era una expresión no exclusiva, pero casi exclusiva de Isaías, y entonces aparece en todos estos capítulos y también va a aparecer aquí en estos otros. Otra palabra que también es muy frecuente en el profeta es Sión. Es un término que aparece en Isaías más que en ninguna otra parte de la Biblia, y está tanto en esta primera parte como en esta segunda. Luego también decíamos que la palabra cantar, cántico, es muy frecuente también en este profeta. De hecho, es tan frecuente que solamente le supera en número Salmos. En Salmos es donde más veces aparece canto y cantar, claro. El libro de los Salmos, entre otras cosas, es un libro de cánticos, pero después está Isaías y aparece tanto aquí como aquí. Luego, si la terminología que tenemos en esta parte aparece también en esta, quiere decir que el autor es el mismo, porque emplea las mismas expresiones típicas que le son características. Una manera de subdividir, a su vez, esta primera parte del libro, estos primeros 39 capítulos, era por los cantos que aparecen en esa parte. Así tenemos en el capítulo 5 un canto de lamento, en el capítulo 12 un canto de alabanza, en los capítulos 25 y 26 un canto de confianza y en el 35 un canto de salvación. Luego, un poco más adelante, haremos la subdivisión también de esta segunda parte del profeta. Y de esta manera es como entramos la semana pasada ya concretamente en el texto, y cubrimos el capítulo 1 entero y también el principio del capítulo 2. Es importante aquí destacar una cosa. Dijimos cuando vimos la introducción a los profetas que la característica esencial del profeta es que es un predicador, y un predicador del arrepentimiento. Y otra característica que veíamos es que también anuncia lo venidero, anuncia lo futuro, es decir, predica el arrepentimiento y anuncia lo futuro. Bueno, pues en lo que vimos la semana pasada se puede sintetizar eso, porque el capítulo 1 es una predicación llamando al arrepentimiento a la nación, con términos en los que él describe de forma muy gráfica el estado de degradación, el estado deplorable en el que ha caído la nación, y por lo tanto llama al arrepentimiento como única solución, como único remedio para salir de ese estado. Y luego entramos en el principio del capítulo 2, que son los primeros 4 versículos, en los que hay un anuncio acerca de ese reino futuro, de ese reino de Dios que será universal, el gobierno de Dios. Entonces, predicación al arrepentimiento, capítulo 1,
anuncio sobre lo venidero, en este caso el reino de Dios. Primeros 4 versículos son las dos constantes, entonces, no solamente que vamos a ver en este profeta, sino que también lo vamos a ver en los demás profetas. Y así es como estamos en el capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 5. Dice allí: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Me llama la atención estos dos verbos, venir y caminaremos, porque son los dos verbos que aparecen en el versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Es decir, lo que en un futuro va a ocurrir cuando los extranjeros, cuando los paganos van a buscar a Dios, al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero, y van a decir: venid y caminaremos, es lo que el profeta está diciendo aquí ahora, en su momento, en su día, no para el futuro, sino ahora, ya: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Y aquí es donde describe la realidad actual que está viviendo la nación. ¿Cuál es esa realidad actual? Pues la tenemos en el versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Es decir, es un estado de paganismo de la nación. Paganismo. Su mentalidad, su pensamiento, sus costumbres, en vez de estar enraizadas, en vez de estar basadas en lo que la palabra de Dios tiene que enseñarles, todo viene de fuera, viene de Oriente, viene de Babilonia, viene de Asiria, con todas las supersticiones, con todos los errores, con todas las falsedades, con todas las creencias que son engaño y mentira. Ese es el estado de mente, el estado de pensamiento en el que ellos están metidos, un estado de paganismo. Luego, versículo 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Aquí tenemos el estado de materialismo en el cual están apoyados, es decir, es el dinero, es la ganancia económica, es la fuerza, en este caso la fuerza militar, es apoyarse en el brazo de carne, es apoyarse en el brazo humano. Y luego en el versículo 8, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Así que es un estado de idolatría, porque están fabricando ídolos y están creyendo y adorando a todos esos ídolos. Paganismo, materialismo e idolatría describen el momento en el que Isaías está viviendo de su nación. Es decir, la palabra que podría resumir estas tres otras palabras, paganismo, materialismo, idolatría, es mundanalidad. Mundanalidad. Es una nación totalmente de gente mundana. Y aquí es donde, a consecuencia de lo que está ocurriendo, es donde Isaías anuncia el juicio resultante futuro, para el futuro. Y en el versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Porque Dios va a intervenir, porque Dios no va a dejar que las cosas sigan su curso de la manera que están ocurriendo, sino que Él va a actuar, va a intervenir. Y vemos aquí que Dios lo va a hacer de una manera, con una realidad abrumadora,
una realidad de la cual la gente va a querer esconderse, va a querer ocultarse para no tener que contemplar, para no tener que ver a aquel que viene a pedirles cuentas, que viene a poner las cosas en su sitio. Y aquí, en este texto, por primera vez en el Antiguo Testamento aparece una expresión que luego va a seguir apareciendo en los demás profetas e incluso va a llegar al Nuevo Testamento. Y esa expresión es el día del Señor. El día del Señor es lo que aquí anuncia Isaías por primera vez en el Antiguo Testamento, versículo 12, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ese día entonces va a ser retomado, esa frase va a ser retomada por los profetas posteriores. Por ejemplo, si vamos un momento al libro de Amós, en el capítulo 5 y versículo 18, dice: «Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz». De nuevo, otra vez, la referencia, ahora en Amós, al día del Señor. Y hay gente que está diciendo que venga el día del Señor. Pero el profeta está diciendo, cuidado, porque ese día no es precisamente un día festivo, no es un día para contentamiento, sino todo lo contrario. Luego tenemos en Joel también, en el capítulo 1 y versículo 15, «Ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Ay del día, o sea, aquí hay un ay que es de lamento, y efectivamente, porque el día no es para dar saltos de alegría, sino todo lo contrario, como dice ahí, vendrá como destrucción del Todopoderoso. E incluso otro profeta más que podemos mirar, que es Sofonías, en el capítulo 1 y versículo 14, dice: «Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento». El profeta está usando aquí todas las imágenes que puede para describir lo terrible que va a ser ese día. De este pasaje, de este profeta, es de donde surgió luego en la Edad Media el himno que se llama Dies Irae. Dies Irae significa, es en latín, ira de Dios, y entonces es un himno que ha llegado hasta nuestros días, que se cantaba y se canta con toda la solemnidad que se puede, y entonces la letra está sacada de aquí del libro del profeta Sofonías. Como he dicho, no es solamente en el Antiguo Testamento donde aparece la frase Día del Señor, sino que también en el Nuevo Testamento va a aparecer. El apóstol Pablo echa mano de esa expresión en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 2, donde dice: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Y aquí ya se nos está además añadiendo otra verdad, es que ese día del Señor no viene con anuncio, no viene diciendo la semana que viene a tal hora, no, viene, como dice aquí, como ladrón en la noche, es decir, viene de imprevisto, viene sin avisar, lo cual indica entonces que hay que estar bien preparado para que ese día no nos pille desprevenidos. Y luego el apóstol Pedro también, en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 10, dice: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». El día del Señor, del que habla también Pedro.
Así que es un día especial, no es un día, no tenemos que entenderlo en ese sentido de 24 horas que va a durar, sino que es un tiempo. De la misma manera que los hombres han tenido su día, es decir, su tiempo para hacer lo que ellos han querido, lo que les ha dado la gana, y han hecho y deshecho conforme a su voluntad, este día del Señor es el tiempo en el que Dios viene a hacer su voluntad y va a prevalecer sobre todas las demás voluntades. El resto de los días, o el día del hombre, el hombre ha hecho su propia obra, pero en este día, el día del Señor, es Él el que va a hacer su obra y el que va a llevar a culminación todos los propósitos y los planes que Él ha previsto antes. Una característica que llama la atención en este capítulo 2 es que aparecen varias veces las palabras altivez, soberbia, erguido, elevado. Todas son palabras que hablan del orgullo en el que los hombres han caído. Ahí lo tenemos en el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y el Señor solo será exaltado aquel día. Versículo 12, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán. Los cedros son árboles majestuosos, ¿verdad? Sí, muy altos, muy grandes. Y las encinas de Basán también eran famosas porque eran árboles muy robustos, muy grandes. Versículo 14, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte. Entonces veis que los calificativos que hablan de altivez, de orgullo, de soberbia, todo eso se repiten una y otra vez. Y es en este día del Señor cuando toda esa soberbia de los hombres es abatida y es humillada. Y el único que sale enaltecido, que sale engrandecido y glorificado en ese día es precisamente Dios, es su día. Así que aquí tenemos una frase que es Isaías el que la comienza, el día del Señor. En el capítulo 3, y vamos a meternos ahora en este capítulo, este día del Señor que hemos visto en el capítulo 2 es un juicio futuro, está por venir, está por llegar, no ha llegado todavía. Pero en el capítulo 3 el profeta habla del juicio resultante a causa de toda esa mundanalidad de la nación en la que ha caído, del juicio resultante inmediato, que va a ocurrir ya. Y una de los resultados de ese juicio es el trastorno del orden social. El trastorno del orden social. Tenemos ahí, versículo 1, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Y aquellos que son competentes para gobernar y para dirigir van a ser quitados. Versículo 2. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Se supone que estos son los expertos para dirigir, para guiar, para gobernar. Pues bien, todos esos van a ser quitados. Y en su lugar, los incompetentes e inexpertos van a llegar al poder. Van a ser puestos allí. Esto no es por una casualidad, por un accidente de la historia, no. Esto es resultado del juicio de Dios. Es Dios mismo el que trastorna
todo ese orden social y toda esa estabilidad social que había habido hasta este momento. Versículo 4. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Es evidente que jóvenes y muchachos no tienen ni la experiencia ni la capacitación para dirigir. Es la gente de edad, de ahí que sean los ancianos los que formen gobierno. Pues aquí va a ocurrir lo contrario, entonces, cuando es Dios mismo el que permite que todos estos incompetentes sean los que dirijan. Las consecuencias van a ser desastrosas, evidentemente, porque la anarquía y el caos se van a apoderar de la nación. Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Hay una anarquía, hay un desorden, un caos, una violencia desatada. Luego también está la insolencia moral que ha hecho presa en la nación. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Es decir, aquí el mal ha adquirido tal preponderancia, ha adquirido tal osadía que no se esconde. Es decir, no hace las cosas en oculto porque es vergonzoso hacer determinadas cosas y que la gente lo vea. No, eso ya se quedó atrás. Ahora mismo la maldad tiene tal fuerza, tal poder, que da igual que me vean o que no me vean, voy a hacer lo que quiero hacer. Y entonces se ha llegado a ese estado de insolencia moral, de desafío contra todas las leyes humanas y divinas. Aquí se compara a lo que está sucediendo con lo que pasaba con Sodoma, donde se publicaba el pecado, es decir, no se escondían para hacerlo, sino que se manifestaba abiertamente. Eso es lo que está ocurriendo también aquí. Hay además una tiranía de los usurpadores. Los usurpadores son los que se han hecho con puestos que no les corresponde, que no son suyos. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Todo usurpador es un tirano, porque necesita la fuerza, la coacción, la tiranía para seguir manteniéndose en el puesto que no le corresponde. Y aquí están entonces estos usurpadores que se han puesto en ese lugar, muchachos y mujeres que se han hecho dueños de la situación. Luego está el abuso de poder de los que tienen fuerza en su mano. Versículo 14. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas, aprovechándose de los más débiles para ellos mismos, su ganancia y su riqueza. Es la corrupción de los poderosos. Luego está la altanería de las mujeres, versículo 16. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Aquí tenemos entonces la descripción de este estado, en este caso de las mujeres de la nación que están andando y viviendo y moviéndose de esta manera. Uno casi vería aquí una pasarela de modelos moderna, actual, cuando desfilan y lo hacen precisamente de esta forma, con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, etcétera, etcétera. Pero esa altanería de las mujeres
va a ser humillada, va a ser abatida, como dice el versículo 17. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Raer la cabeza es una manera de humillar a alguien. Si ya de por sí para el varón el perder el pelo, ¿verdad? Nos sucede que nos sentimos, bueno, estoy perdiendo y esto significa que voy en declive, que los años van aumentando, porque el cabello es importante, ¿no? Para una mujer todavía, mucho más que para un varón. Y aquí es que el Señor raerá las cabezas de las hijas de Sión y descubrirá sus vergüenzas. Y a continuación va describiendo todos los avalorios, todos los adornos con los cuales están adornadas estas mujeres, que van a ser desprovistos de ellos. Hay toda una serie de palabras aquí definiendo y describiendo concretamente a todo lo que las mujeres se ponían para enaltecerse a sí mismas. Versículo 24: y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Ahí es donde está entonces la humillación de esta altivez concreta de las mujeres, lo mismo que hemos visto antes, todas esas humillaciones de soberbias y de engrandecimientos en el capítulo 2 que trae el día del Señor. Después de toda esta descripción y después de todo este juicio actual, no futuro, el futuro está en el día del Señor, el juicio futuro. Ahora va a ocurrir esto que el profeta está anunciando, es donde también aparece la intervención salvadora de Dios. Y aquí es donde vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Capítulo 4 y versículo 2: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo del Señor. Aquí tenemos otra palabra que es Isaías el que la comienza y que otros profetas van a tomar también para referirse al Mesías, es decir, para referirse a Jesús. El renuevo. Isaías le llama el renuevo del Señor. Jeremías le va a llamar renuevo justo o renuevo de justicia. Y Zacarías le va a llamar simplemente el renuevo. Para Jeremías es el renuevo justo, el renuevo de David, que va a levantar el trono caído de David. Y para Zacarías es el renuevo que va a edificar, que va a levantar el templo, del cual Zorobabel es solamente una sombra nada más de ese segundo templo que van a edificar, pero el verdadero templo, que no es de piedras muertas, sino de piedras vivas, es ese renuevo con mayúscula que el Señor va a levantar. Pues aquí está, 4.3, en Isaías 4.3, en aquel tiempo el renuevo del Señor. Así que aquí tenemos este instrumento de salvación que Dios trae. La consecuencia de la obra de ese renuevo la tenemos en los versículos 3 y 4, que son santidad y vida, y también limpieza. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Así que aquí hay una obra
de santificación, de vivificación y también de purificación de toda esa inmundicia que estaba sobre la nación. Y vemos también aquí otra idea que ya nos apareció en el capítulo 1, en medio de esa predicación, cuando dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra, es decir, hubiéramos desaparecido del mapa. Pero hay un resto, un remanente que Dios ha dejado. Y aquí tenemos otra vez esta idea de ese resto. Versículo 3. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén. Entonces, estas expresiones, el que queda, el que es dejado en Jerusalén, indica esa verdad otra vez de ese resto, de ese remanente que es el que Dios preserva de todo este juicio destructor que viene. Y así es como llegamos al final de esta primera parte esta primera sección del profeta Isaías, que podíamos definirlos, capítulo 1 al 4, el presente y el futuro de Sión, presente y el futuro de la nación. Y ahora es cuando entra el primer canto en Isaías. Es el capítulo 5 y podríamos definirlo como un canto de lamento, un canto de tristeza. Parece que un canto no puede ser de tristeza, sino que todo lo que tiene que ver con canto es siempre de alegría, pero no siempre, ¿verdad? Hay cantos lúgubres, hay cantos que se entonan en momentos de desolación y de abatimiento. Claro, no tienen las notas agudas y elevadas, sino que tienen las notas graves. Entonces, porque eso es precisamente lo que corresponde cuando alguien está lamentando o está triste. Y este canto, entonces, tiene que ver con Israel. Dios ve a Israel en este canto como a una vid, la planta que es la vid. Y entonces lo describe de esta manera. En el versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, no es una ladera estéril, no es una tierra que dice: esto es baldío, esto no va a producir nada. No, ladera fértil, tierra buena. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. La había trabajado y plantado de vides escogidas, no de cualquier simiente, sino de algo muy especial, de mucha calidad, buena tierra, buena semilla. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Claro, es lo lógico. Si la tierra es buena, si la semilla es buena, el fruto está asegurado. Pero no. Dio uvas silvestres. Uvas silvestres son uvas que no se pueden comer, porque son agrias. Son agrias, ácidas. Eso no hay quien... Empiezas a masticarlo y tienes que escupirlo, porque es intragable. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Es todo una manera de expresarse figurada. Ya dijimos en la clase anterior que una de las particularidades del profeta Isaías es que utiliza muchos simbolismos para hablar de verdades espirituales. Simbolismos que tienen que ver con el campo, con el clima, con el agua, con el fuego, con tantas cosas. Y aquí él está empleando el simbolismo de una planta que en este caso es la vid, que debería de haber producido buenas uvas y sin embargo está produciendo uvas que son incomibles.
Y aquí es donde viene la pregunta de Dios. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios razonando. Ya dijimos que otra característica del profeta Isaías es la cantidad de preguntas que a lo largo de su libro él va haciendo, o Dios va haciendo. Y esas preguntas no son simplemente por hacer preguntas, sino que hay detrás de ello una motivación y evidentemente hay una respuesta inmediata que cualquiera que tenga dos dedos de frente puede decir, si es que no se puede hacer nada más, se ha hecho todo lo que se podía haber hecho y sin embargo esto no ha producido lo que tenía que haber producido. Y allí es donde viene entonces la palabra de destrucción sobre la viña. Versículos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y es evidente que aquí lo que se está refiriendo es a la invasión que va a tener lugar sobre la nación, de tal manera que va a quedar efectivamente asolada por el ejército caldeo y que van a ser transportados y va a quedar además desolada y desierta durante todo ese periodo que ellos estén allí en Babilonia. Así que aquí vemos este canto, primer canto de lamento. A propósito de la viña, tenemos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 15 y versículo 1, ¿quién es la vid verdadera? La vid verdadera es Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí no estamos ante una vid que tiene todas las ventajas y que luego va a ser un fracaso, sino que tenemos a la vid verdadera que efectivamente va a producir el fruto para Dios. Y luego a continuación Jesús nos manda que estemos unidos a Él como el pámpano, es decir, como las ramas están unidas a la vid, para que podamos nosotros también producir ese buen fruto. Versículo 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Es evidente que Dios no está hablando de uvas, ni de cosas así. Es simplemente una ilustración para decir el fruto que Él estaba esperando de esta nación. Hay un juego de palabras aquí en el texto hebreo, cuando dice esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Las palabras juicio y vileza se parecen mucho la una a la otra, y justicia y clamor también se parecen mucho, suenan casi igual, son totalmente diferentes del significado, pero el sonido es muy parecido. Lo que pasa es que luego cuando se traduce a otro idioma, pues esas cosas se pierden, es lo que ocurre con todas las traducciones. Y a continuación, unido a este canto de lamento de Dios, de tristeza de Dios por la condición de la nación, es cuando aparecen aquí los ayes en este capítulo. Hay 6 veces en los que aparece la palabra ay. De hecho, Isaías es de todo el Antiguo Testamento el libro en el que más veces aparece la palabra ay. No solamente de todo el Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia. Ay es una expresión de dolor, de lamento, ante algo que no debería de haber pasado, que no se querría que hubiera pasado, pero ha ocurrido. Jesús también va a emplear el ay
para lamentar ciertas cosas. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras han hecho, se habrían arrepentido. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! ¡Ay de vosotros, ricos! Jesús emplea en muchas ocasiones la palabra ay para describir precisamente ese dolor, esa tristeza por la condición en la que algunos se encuentran. Y aquí tenemos al profeta Isaías con estos 6 ayes que aquí aparecen. En total en su libro está como 20 veces la palabra ay en el profeta Isaías. El primer ay lo tenemos en el versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Es un ay sobre los acaparadores. Los acaparadores, los que se van haciendo con todas las propiedades, con todas las pertenencias y logran amasar una gran fortuna, y no solamente fortuna, sino que también en tierras. Esto va en contra, nos acordamos de las leyes que Dios instituyó cuando se realizó el reparto de la tierra de Canaán, de que a cada familia le correspondía un lote de tierra. Y ese lote de tierra pasaba de padres a hijos, y ese lote de tierra no podía pasar a otros, de tal manera que otros se fueran haciendo inmensamente poderosos y dejaran a otros muy pobres, sin bienes raíces, que es la tierra de donde se produce el alimento y el sustento. Bueno, pues esa ley que estaba determinada desde el momento en que se hizo el reparto de la tierra de Canaán, aquí se está violando totalmente, porque estos acaparadores se están haciendo con todas esas tierras que son de otros. Primero hay, contra los acaparadores. Segundo hay, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Este ay es contra los vividores. Los vividores, los que solamente piensan en su deleite, en su placer, en pasarlo bien. Es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, cuando habla de los tiempos peligrosos y cuando describe el carácter de los hombres en esos tiempos, dice, serán amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí tenemos entonces a estos que efectivamente son amadores de los deleites. Y en eso es en lo que consiste su vida. No miran la obra del Señor ni consideran la obra de sus manos. Vividores, ególatras. Tercera ay, versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Aquí está este ay contra los fomentadores de maldad, los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, es decir, parecen que son cuerdas agradables, son cuerdas suaves, no molestan. Parece que es iniquidad, sí, es mal, pero como es algo suave, es algo agradable, parece que gusta. Pero luego a continuación dice, y el pecado como con coyundas de carreta. Aquí ya no se trata de cuerdas, la cuerda es algo delgado, la coyunda es la soga
con la cual se ataba a los bueyes a la carreta. Lo que comienza siendo algo que es débil, algo que no es grueso, termina convirtiéndose en algo grueso. Y es el proceso del pecado, es el proceso de aquellos que mediante el engaño fomentan el mal y terminan atrapando a la gente con cuerdas, con sogas, de las que luego no van a poder ser librados. Y además fíjate la osadía que tienen. Versículo 19, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Están desafiando a Dios. Queremos ver que actúe, que intervenga, que haga algo. Parece que no hace nada. Los fomentadores de maldad. Hay un ay que se está pronunciando aquí contra ellos. El cuarto ay lo tenemos en el versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un ay sobre los tergiversadores. Los tergiversadores son los que tergiversan, los que alteran las cosas, los que, como dice aquí, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Están trastocando totalmente la realidad, la verdad de las cosas. Hay muchos tergiversadores hoy en día también, ¿sí? Estamos viéndolos y oyéndolos todos los días con sus mensajes y con sus discursos engañosos acerca de muchas cuestiones que son vitales sobre el ser humano, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la familia. Lo han tergiversado todo, lo han cambiado, lo quieren cambiar, todo. Aquí está. Estaban aquí ya los tergiversadores que estaban haciendo toda esa obra de este discurso de engaño. Versículo 21, otro ay, el quinto ay. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estos son los autosuficientes. Los sabios en sus propios ojos. ¿Somos tan listos? No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Nadie puede decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos tenemos nuestras propias soluciones, nuestra propia sabiduría, etc. Es autosuficiencia. Y el sexto y último de los ayes de este pasaje del capítulo 5 lo tenemos en el versículos 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Justifican al impío, es decir, declaran justo al malvado mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Eso se llama prevaricación. La prevaricación es determinar a sabiendas algo malo, es decir, es torcer la justicia a sabiendas de que se está torciendo. No es simplemente por ignorancia, es que me equivoqué, cometí un error. No, sé que esto está mal, pero dictamino que esa es la sentencia que voy a pronunciar. Prevaricación. Las consecuencias de todos estos ayes las tenemos aquí en el versículo 24 de este capítulo 5. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel.
Aquí tenemos otra vez los simbolismos, las figuras que el profeta emplea para describir el juicio que viene sobre todos estos. Es un fuego devorador que va a acabar con ellos. Y no solamente eso, sino en el versículo 25, por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Así que aquí hay unas consecuencias internas de ese fuego devorador que los consume por dentro, y hay consecuencias externas que son la ira de Dios contra ellos, además de enemigos implacables que Dios va a mandar en su contra. Versículo 26. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Se está refiriendo al ejército enemigo que viene, los soldados que vienen, que no vienen, no son gente que viene mal pertrechada, mal preparada, y por lo tanto que se les puede derrotar fácilmente. No, son gente que está muy bien preparada, muy bien armada y pertrechada, y por lo tanto contra los cuales no van a poder hacer frente. Versículo 28. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Es algo que viene y que se lleva por delante, es una invasión que se lleva por delante todo lo que se pone a su paso. Son las consecuencias por los cuales se están lanzando todos estos ayes aquí anteriores. Y así llegamos al capítulo 6. Capítulo 6 es un capítulo muy importante y es donde entramos en otra sección de este libro. Los capítulos 6 al 11 están el llamamiento del profeta y las profecías mesiánicas que tenemos, capítulos 7, 9 y 11. Pero empezamos por el capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí en este capítulo se menciona a dos reyes. Dos. Un rey con minúscula y un rey con mayúscula. Un rey que es mortal, Uzías, y leproso. Uzías fue el rey que en determinado momento se llenó de soberbia a causa de los logros y las conquistas que había conseguido, y quiso entrar en el templo y ofrecer allí, quemar el incienso, es decir, quería usurpar las funciones sacerdotales que no le correspondían. Y mientras estaba allí en el intento fue cuando le brotó la lepra en la frente, tuvieron que sacarlo apresuradamente y de hecho murió leproso mientras todavía estaba vivo con la lepra. Su hijo Jotam se tuvo que hacer cargo del gobierno porque el padre, leproso en la casa donde estaba aislado, no podía hacerse cargo del mismo. Así que aquí tenemos a este rey leproso y mortal en el año que murió el rey Uzías. Pero en contraste con ese rey leproso y mortal tenemos al otro rey con mayúscula, que es glorioso e inmortal. A quien vio aquí Isaías es a Dios, evidentemente. Todo el pasaje
de este capítulo así lo muestra, que es a Dios a quien está viendo. Este texto lo va a tomar el apóstol Juan en el capítulo 12 y versículo 41, para decir que a quien vio Isaías fue a Jesús. Juan 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que no hay ninguna duda. A quien Isaías está contemplando en este pasaje, que es Dios, es Jesús, a quien está él viendo en toda su gloria e inmortalidad. Vi yo al Señor sentado sobre un trono. El trono es sinónimo de soberanía. El que está sentado en el trono es que es soberano, es que es el que manda, ¿verdad? Sí. Y además no es un trono cualquiera, no es un trono más, es un trono alto y sublime. Es decir, estamos aquí ante aquel que tiene toda la soberanía suprema. Nadie se compara, nadie se iguala a él. Máxima. Sus faldas llenaban el templo. Es decir, hasta lo externo de su presencia, como es la vestidura, la indumentaria, está llenando el templo, incluso lo externo de su presencia. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es la única ocasión en toda la Biblia en la que aparecen estos seres que se llaman serafines. No hay que confundirlos con los querubines. Los querubines aparecieron en Génesis 3, al final del capítulo 3 de Génesis, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso y pone allí querubines con una espada encendida para que nadie pueda volver al paraíso. Pero eran querubines, no serafines. Querubines eran las figuras que estaban también en el arca del pacto, formando un solo cuerpo con el propiciatorio, los dos. Entonces eran querubines. Los seres que vio Ezequiel en la visión que él contempló también son querubines, pero aquí son serafines. La única ocasión en toda la Biblia en la que aparecen estos personajes. La palabra serafín, serafines, viene de una raíz que significa ardiente, ardiente, es decir, tiene que ver con fuego, tiene que ver con fuego. Y allí tenemos 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, evidentemente para no mirar directamente a Dios. No mirar directamente a Dios. Es interesante que en el ejército un subordinado no puede mirar directamente al superior. No. Está aquí, yo miro para allá. No puedes estar mirándole cara a cara, porque sería como decir, tú y yo somos iguales. No, no somos iguales. Yo estoy por encima de ti en la jerarquía. Aquí cubren sus rostros para no mirar directamente a Dios. Con 2 cubrían sus pies, en señal también de reverencia. Y con 2 volaban para poner por obra con diligencia las órdenes que salen de ese trono que el Señor les da.
Y a continuación ahí viene la proclamación que están haciendo, versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que hay una proclamación de la santidad de Dios. Ese es el atributo que destaca. Además es una santidad plena, no es una santidad derivada, como puede ser con los seres humanos, que Dios nos santifica, pero es una santidad derivada, que viene de Él, no es nuestra. Pero aquí estamos ante el que tiene la santidad intrínseca en sí mismo y plena. Además, el hecho de que se repita 3 veces, entonces indica esa plenitud. Es una proclamación del dominio del Señor, Señor de los ejércitos. Y es una proclamación también de la gloria de Dios, que es universal. Toda la tierra está llena de su gloria. No simplemente el cielo, la tierra también es una manifestación de la gloria. Los quiciales, versículo 4, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La presencia del Señor produce esta repercusión. Si vamos un momentito a Éxodo, al momento en el que Dios desciende sobre el monte Sinaí en el capítulo 19 y versículo 18, dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es la consecuencia de esa presencia majestuosa de Dios en el monte. Y aquí la consecuencia, en este capítulo 6 de Isaías, los quiciales de las puertas del templo se estremecen, tiemblan, lo mismo que el monte Sinaí estaba temblando, y la casa también se llena de humo. Y ahí es donde viene la reacción que el profeta tiene inmediatamente. Versículo 6. Entonces dije: ¡ay de mí! Fíjate, aquí estamos ante otro ay del profeta Isaías. Hemos visto 6 ayes, ¿verdad?, en el capítulo 5. Son ayes sobre los demás. Ay de los acaparadores, ay de los vividores, ay de los tergiversadores, ay. Pero ahora es ay de mí, que soy muerto. Es la conciencia de pecaminosidad que el profeta tiene ante aquel que es 3 veces santo. Es por vía de contraste. ¿Cómo podemos saber lo que es blanco si no lo comparamos con lo negro? ¿Cómo podemos saber lo que es bello si no lo comparamos con lo feo? ¿Cómo podemos saber lo que es limpio si no lo comparamos con lo sucio? ¿Cómo podemos saber lo que es pecado si no lo comparamos con lo santo? Y aquí es donde el profeta toma conciencia de su profunda pecaminosidad ante la santidad de Dios. Y dice: ay de mí que soy muerto, porque efectivamente el hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios y continuar vivo. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La palabra inmundicia es una palabra que nos salió muchas veces en Levítico. Tiene que ver con suciedad. Lo que está sucio, lo que está contaminado, inmundicia, impureza. Levítico habla mucho de todo eso. Pero Levítico habla de una impureza mayormente ceremonial, externa, física, aunque detrás de todo eso está evidentemente la verdadera impureza
que es la interior, pero Levítico se fija en lo externo. Pero aquí no estamos ante una impureza física, sino estamos ante algo interno que tiene que ver con el interior de la persona, y eso es lo que ve Isaías, que él es un pecador viviendo en medio de un pueblo también de pecadores. De ahí ese ay que exclama sobre sí mismo. ¿Hemos exclamado nosotros también ay de mí? Porque es muy fácil a veces decir ay de fulano, ay de mengano, ay de aquellos, ay de los otros. Pero ¿has exclamado alguna vez ay de mí? Y al hacer esa confesión de su propia pecaminosidad es cuando viene la solución para ese pecado, que es la purificación. Y esa purificación no es obra humana, esa purificación viene de Dios, ese remedio viene de Dios, viene del altar. Versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La purificación que Isaías necesita no se la puede proveer ninguna ceremonia, ni ningún sistema humano. Esa purificación viene de Dios, y viene concretamente del altar de los holocaustos. Ya dijimos que el altar es el lugar donde Dios ha provisto el remedio para nuestro pecado, porque allí es donde se produce la muerte de una víctima inocente que muere en lugar de nosotros. Allí está el fuego para consumir a esa víctima vicaria, a esa víctima sustituta nuestra. Y es de ese altar, entonces, de donde es tomado ese carbón encendido que va a purificar los labios de Isaías. Los labios van a ser el instrumento del ministerio de Isaías. Sí, porque es un profeta, porque es un predicador. Va a ser su palabra lo que va a emplear. Por lo tanto, antes de emplear esa palabra, él tiene que ser purificado para lo que salga de esos labios sea también purificado. Vamos terminando. Allí, después de esto, dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es la pregunta de Dios. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y es la disposición de Isaías para convertirse en instrumento de Dios, en medio de Dios para la obra que él quiere hacer. Y entonces es cuando recibe la comisión, el mandato de ir a predicar. Pero fíjate qué comisión le está dando Dios, qué mandato. Versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¡Qué comisión y qué mandato! A todos nos gusta que lo que se nos mande, lo que Dios nos mande, sean cosas agradables y positivas y buenas. Lo que Dios le está mandando aquí a Isaías es con un mensaje que lo que va a hacer es endurecer al pueblo. Y el endurecimiento es sinónimo de perdición y de condenación. Es terrible cuando Dios entrega a una generación o entrega a una nación al endurecimiento y a la condenación. Y esto es precisamente lo que aquí Dios le está
mandando al profeta que haga. Este texto, este mandato, luego va a volver a salir precisamente en el Evangelio de Juan, donde el evangelista dice que los que oyeron a Jesús no creyeron en él precisamente porque se estaba cumpliendo esta palabra que aquí Isaías estaba recibiendo de parte de Dios. Y al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, cuando Pablo está ya preso en Roma y vienen a visitarle los judíos y él empieza a hablarles acerca del reino de Dios y del Evangelio, etc., y salen discutiendo entre ellos, les aplica también esta misma palabra de Isaías de que están endurecidos, de que han quedado endurecidos y por lo tanto están en estado de perdición y de condenación. Pero en medio de esta comisión terrible hay una luz que brilla. Versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. La nación se compara con un árbol con ramas, frondoso, etc., que va a ser derribado, que va a ser cortado, no podado, no podado, cortado de abajo. ¿Significa eso destruido totalmente? No, porque va a quedar el tronco. Y aquí de nuevo otra vez tenemos esa idea, esa verdad del remanente, de que en medio de la destrucción generalizada hay un remanente que queda, que sale adelante, que se salva por la gracia de Dios. Aquí lo dejamos. La semana que viene, si Dios quiere, empezamos con el capítulo 7, en el que hay una profecía muy, muy importante que luego en el Nuevo Testamento va a aparecer. Así que el Señor os bendiga y hasta el viernes, si Dios quiere.